oficialmente inaugurando este espacio de debates, de entrevistas sobre los temas que están siendo tendencia en la semana y sobre los temas que importan. Vamos a empezar hablando sobre un tema muy importante, el futuro de la educación pública. Ustedes saben que varios gremios de la educación, estudiantiles, universitarios, sostienen que no es posible pasar toda la educación a lo digital en este momento, porque es también muy alto el porcentaje de los estudiantes, de los niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a Internet, acceso a tecnologías. Y parecía que esta situación se agrava con el comportamiento errático del ministro Eduardo Petta, quien en declaraciones públicas lo pudimos escuchar diciendo que iba a negar el sustento alimenticio, el complemento alimenticio, a aquellos niños, niñas y adolescentes que no presenten la tarea, por ejemplo. Por otra parte, también se niega, o por lo menos no da respuesta a este pedido oficial de los gremios estudiantiles de poder consensuar entre todos un plan de contingencia educativa para este periodo de COVID-19. Entonces, ya está con nosotros compartiendo esta pantalla. Le voy a saludar a Aníbal Cabrera. Él es director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, CEDIA. Buen día, Aníbal, ¿cómo estás? Buen día a vos y buen día a todo el equipo de Amnistía Internacional. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros el primer programa. Y pasando ya directamente al tema que importa, ¿qué opinión les da a ustedes estas declaraciones del ministro Eduardo Petta y en general cómo está procediendo, digamos, el Ministerio de Educación en este contexto de pandemia? Bueno, a ver, con respecto al tema de la pandemia en Paraguay, me parece que hay como varios escenarios que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Uno tiene que ver con todas las cuestiones de salud que estamos viendo que efectivamente el Ministerio de Salud está intentando liderar el trabajo de la mejor manera posible. Y por otro lado vemos al Ministerio de la Niñez, por ejemplo, que está haciendo un esfuerzo sumamente importante también, con muy pocos recursos, con muy poco personal técnico especializado también, pero también está ahí intentando paliar de alguna manera las acciones que tiene que ver con las consecuencias de esta crisis o de esta emergencia sanitaria que tenemos, ¿verdad? Ahora, desde la CEDIA lo que nosotros reflexionamos es que esta emergencia sanitaria viene y se suma a otras emergencias que ya teníamos luego, ¿verdad? La emergencia que estábamos viviendo de la brutalidad y la intensidad en los últimos años de la violencia hacia los niños y las niñas. Las cifras cada vez son más fuertes y más grandes o más importantes, ¿verdad? En cuanto a violencia, abuso y maltrato, cifras oficiales que tiene tanto el Ministerio de la Niñez como el Ministerio Público. La otra emergencia era la emergencia de la pobreza y la desigualdad. En Paraguay, de cada 10 niños y niñas, 4 están en situación de pobreza y pobreza extrema, lo cual también nos marca que ya teníamos una cuestión complicada en cuanto a desigualdades y a exclusión. Y a esto se suma el tema educativo, como bien lo pusiste vos, ¿verdad? En el cual hay una presión excesiva por intentar salvar el año escolar. Y ahí tendríamos que preguntarnos si no veníamos también de una emergencia educativa en cuanto a calidad educativa. O sea, sabemos que Paraguay está entre los últimos lugares en cuanto a calidad educativa en este momento. Y a lo mejor esta emergencia puede servir para parar la pelota, como se dice, y poder pensar en qué medidas se pueden cambiar del currículum educativo, de la formación docente, de la forma de estructurar el trabajo que tiene el Ministerio de Educación a nivel local, de cómo participar la comunidad educativa en el proceso educativo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces creemos que es un momento sin igual que nos permite poder pensar mejor las cosas. Y eso no está ocurriendo lastimosamente, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Educación tiene entre sus autoridades a personas que hablan solas, a personas que no son capaces de tener un diálogo y reconocerle al otro como un interlocutor válido. Entonces, premisas democráticas de construcción de políticas públicas está siendo muy difícil de encontrar
en las autoridades del Ministerio de Educación. Y lo último es esto que escuchábamos hace unos días, que tiene que ver con el condicionamiento de la entrega de alimentos a la tarea escolar, lo cual nosotros desde la CEDIA lo condenamos absolutamente. Nos parece miserable que una autoridad pública pueda jugar con la vida y los alimentos de los niños y niñas, sabiendo que de cerca de los más de 1.600.000 niños y niñas que están en el sistema educativo, la mayoría está en situación de pobreza, y quienes no estaban en situación de pobreza y vulnerabilidad antes de esta pandemia, hoy lo están por motivos económicos, por motivos de encierro, por motivos de la cuarentena. Entonces hoy los niños y las niñas del sistema educativo están mucho más vulnerables que antes, por lo cual el Ministerio de Educación tiene que asumir su responsabilidad histórica en este momento de garantizar la protección de todos los derechos de los niños y las niñas. No solamente el derecho a la educación, sino que también el derecho a la alimentación y el derecho a la protección. Recordemos que muchos niños y muchas niñas encuentran en la escuela el único lugar seguro de contingencia, de contención, y de alivio muchas veces cuando sufren violencia en sus hogares o por alguien de su entorno familiar cercano. Recordemos que cerca del 80% de las denuncias que recibe la Fiscalía y el Ministerio de la Niñez corresponde a actos de violencia y abuso a niños y niñas provenientes de su entorno familiar cercano. O sea, los niños y niñas hoy en las casas no están seguros y seguras. Y eso también es responsabilidad del Estado paraguayo en garantizar las medidas para promover la protección de esos niños y esas niñas. Entonces, en esos elementos de protección, de contención y de atención, creemos que el Ministerio de Educación está fallando totalmente, ¿verdad? Lo otro tiene que ver con la pertinencia de la respuesta educativa. La pertinencia de la respuesta educativa en donde nos hacen pensar o nos hacen creer que la estrategia educativa es la herramienta educativa. Y cuidado que estamos confundiendo con acciones y con medidas pedagógicas y metodológicas. Tu estrategia educativa no es tener un smartphone o una computadora o una tablet. Esa es una herramienta educativa. Así como lo es un micrófono o como lo es una tiza o un pizarrón, que son herramientas para el aprendizaje. Y otra cosa es la estrategia educativa de cómo se va a enseñar, qué contenidos se van a dar, de qué forma se va a acompañar el proceso educativo de los niños y las niñas. Y acá hay otro elemento que tampoco se está considerando, que es, hoy tenemos, entre comillas, ¿verdad?, virtualmente, un montón de niños en el ciberespacio y de niñas. ¿Cuáles son los mecanismos de ciberseguridad que tiene el Ministerio de Educación para garantizar que los niños y las niñas estén seguras y seguros en Internet? No hay ninguna estrategia en este momento de protección, de ciberseguridad para miles de niños y niñas que están en este momento expuestos a Internet. Y lo otro es la premisa de creer que todos tienen conexión a Internet. Hay un montón de familias que en este momento priorizan saber qué van a comer hoy, tienen que elegir si van a almorzar o si van a cenar como el único plato del día, y la presión del Ministerio de Educación es que entregue la tarea. Entonces, es también no dimensionar la situación en la que se encuentran miles de familias, miles de mujeres jefas de hogar, también tenemos que decir eso, que tienen 3, 4 hijos y que tienen que lidiar con las cuestiones que genera esta pandemia, ¿verdad? Y aquí también hay otro elemento que me parece importante poder decirlo. Hoy estamos pretendiendo que padres y madres, tutores, abuelas, tíos, asuman el rol de la tarea docente en las casas y en las familias. Pero sin embargo eso no es real tampoco. ¿Por qué? Porque entonces estamos pretendiendo de que las madres o los tutores o los padres de los chicos tienen todas las herramientas pedagógicas para convertirse de la noche a la mañana en profesores y en profesoras. Y eso tampoco es real, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las herramientas pedagógicas que tienen los padres y las madres para acompañar el proceso
educativo de sus hijos y de sus hijas. En una población en donde sabemos que la media de escolarización llega a quinto grado o a sexto grado, con suerte, en comunidades en situación de pobreza, por lo cual muchos padres y muchas madres no tienen las condiciones cognitivas, de aprendizaje, para poder hacer ese acompañamiento necesario, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar que no hay una estrategia única en este contexto, no hay una receta única tampoco, o sea, no es que la sociedad civil tiene mágicamente la receta, no, lo que venimos diciendo junto con acompañando lo que están pidiendo los sectores estudiantiles, los gremios docentes y los padres y las madres es una mesa técnica de trabajo que involucre a todas las personas y a todos los estamentos de la comunidad educativa, del sistema educativo, principalmente en educación escolar básica y en educación media, para poder entre todos y entre todas encontrar los caminos diversos a las distintas realidades que tienen las personas y las comunidades. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos que hayan autoridades abiertas al diálogo, con capacidad de consenso, con capacidad de reconocer los errores que han cometido, con capacidad de entender que existe una comunidad educativa y un sistema educativo y que el Ministerio de Educación no es un ente jerárquico, no deliberativo, como lo podría ser la policía o lo podría ser las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Educación es un ente rector de la educación, por el cual se tiene que basar sus decisiones en pensamiento científico, no en pensamiento mágico, y tiene que estar abierto a dialogar con todos los actores y sectores. Ahora, Aníbal, estuve leyendo el comunicado que emitieron ustedes en estos días y en ese pronunciamiento ustedes sostienen que Paraguay no puede retroceder en el ámbito de los derechos humanos para con la infancia, niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que Paraguay venía haciendo bien la tarea, digamos, por eso hablan de no retroceder, de que no haya un retroceso. Bien, bueno, a ver, si ponemos comparativamente, hace 30 años que Paraguay firmó y ratificó la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, hace 30 años, hoy tenemos un sistema de protección que está intentando funcionar a nivel local con las CODENIS, tenemos un sistema educativo que ha incluido a más estudiantes, pero aún falta incluir a más, ¿verdad? Y tenemos un sistema de salud en donde hay menos muerte materno-infantil también. O sea, tenemos que reconocer que Paraguay está intentando hacer la tarea a, de manera correcta después de la venida de la democracia en 1989. Entonces, reconociendo eso y reconociendo que en el sistema educativo la universalización de la educación ha sido importante, que la estrategia de la alimentación escolar es un elemento necesario dado el contexto de pobreza y desigualdad que tiene Paraguay, entonces reconocemos que esos son aciertos de políticas públicas que hoy día no puede retrotraerse. Cuando el ministro de Educación dice que él no es la SEM, cuando el ministro de Educación piensa que el derecho a la educación es un programa de transferencia monetaria condicionada del Ministerio de Desarrollo Social, lo que nos está diciendo es que no sabe dónde está parado, o sea, no sabe dónde está ejerciendo su cargo de autoridad, que no es un ejercicio de autoridad porque grite más o porque hable solo, es un ejercicio de autoridad porque tiene responsabilidad pública y política en el ejercicio de sus funciones a cargo de la educación de más de 1.600, de 1.600.000 niños y niñas en todo el país, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que también tenemos que ponerlo en discusión en este momento. Y realmente sería muy interesante que el presidente de la República, así como está haciendo bien el trabajo, por decirlo de alguna manera, en el Ministerio de Salud, acompañando las decisiones técnicas y políticas del equipo de salud, pueda ver que en educación existen fallos y tienen que ser corregidos esos fallos en este momento, ¿verdad? No hay problema que perdamos las clases 2 meses o 3 meses si eso va a significar
que vamos a mejorar de una vez por todas la calidad educativa en Paraguay. Entonces, creo que hay que mirar un poco esto que estamos diciendo de parar la pelota, llamarle a los expertos y a los especialistas en materia educativa y consensuar un plan de trabajo entre todos y entre todas, ¿verdad? Y el gobierno lo ha hecho en otras áreas, ¿verdad? Por eso también llama la atención de cómo no es capaz de hacerlo en educación. O sea, ustedes habrán visto que cuando se iban a dictar las medidas del Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda actual tuvo una reunión con todos los exministros de Hacienda anteriores. El ministro de Salud también tuvo reuniones con los anteriores ministros de Salud también, ¿verdad? Entonces, creemos que el Ministerio de Educación tiene que ponerse a la vanguardia, por decir así, como lo están los otros ministerios, con capacidad de dialogar con todos los sectores. Ya. Por último, y para cerrar esta primera parte de este programa que estamos inaugurando ahora, mitad de semana, Aníbal, te quiero pedir un mensaje o un pedido oficial que hagan desde ese día a las autoridades o eventualmente qué acciones van a tomar si es que continúan, si se repiten situaciones como estas, como por ejemplo las declaraciones del ministro Eduardo Peta de condicionar la alimentación, digamos, como si fuera un premio la alimentación, cuando en realidad la alimentación, el subsidio para los estudiantes es un derecho constitucional, ¿verdad? Establecido en la Constitución, específicamente en el artículo 75. Bien. Bueno, nosotros, de hecho, en nuestro comunicado hemos hecho un llamado al Poder Ejecutivo de Paraguay a revisar las decisiones y prácticas en materia de las garantías y el acceso al derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes de Paraguay, de todos los niños y niñas que en este momento están en situación de vulnerabilidad, quienes son pobres o están en situación de pobreza, pero también quienes son de clases sociales altas, que en este momento también están en riesgo y en situación de vulnerabilidad. Hay distintos tipos de vulnerabilidades que en este momento le afectan a los niños y a las niñas de Paraguay, ¿verdad? Pero principalmente sabemos que en las zonas del bañado, en las zonas de comunidades indígenas, comunidades rurales, los niños y las niñas están en una situación de vulnerabilidad más extrema. Pero también los niños y niñas que viven en Villamorra o en Carmelitas tienen otros tipos de vulnerabilidades que el sistema de protección de niñez tiene que atender en este momento. El sistema de salud, a través de estrategias de salud mental, tiene que atender en este momento a lo que están viviendo los niños y las niñas en sus hogares. Desde la CEDIA, finalmente, no vamos a tolerar ninguna restricción al ejercicio y al goce pleno de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y le hemos advertido al Estado paraguayo que vamos a hacer uso de los sistemas nacionales e internacionales de justicia previstos para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos por parte del Estado paraguayo para los niños y las niñas. Aníbal, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes y felicidades por la iniciativa de mitad de semana. Dale, hasta luego. Entonces estuvimos conversando con Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Y él mencionaba un dato que quiero resaltar. Tenemos una brillante oportunidad en este momento para hacer los cambios necesarios y para mejorar la educación. Porque introducir estos cambios, estas reformas, decía, puede tomar mucho tiempo y es muy difícil hacer estos cambios con el vehículo en marcha. Ahora el vehículo está parado, obligatoriamente por toda esta crisis de la pandemia. Entonces, este es el momento, ya que el vehículo está parado, para hacer estos cambios, estas reformas en el sistema educativo, pero también, decía él, hacerlo entre todos, no de manera autoritaria o unilateral. También él resaltaba que en este momento no hay además plataformas adecuadas para poder desarrollar las clases totalmente de manera virtual. Los propios docentes no están capacitados para dar clases virtuales, tampoco los padres. Y también decía él que tampoco hay medidas de seguridad para proteger a los niños y niñas que están, digamos, de alguna manera más expuestos también al Internet, ¿verdad? Y por otra parte, él decía también que es importante recordarle al ministro de Educación, Eduardo Peta,
que no se puede condicionar la alimentación de todos estos niños, niñas y adolescentes a hacer la tarea, como si fuera que la alimentación o el complemento nutricional es un premio o una dádiva. No, no es un premio, es un derecho establecido en la Constitución. Así que bueno, muchísimas gracias a Aníbal Cabrera, quien desde ese día anunciaron que van a estar atentos y atentas y que no van a tolerar situaciones como estas que, bueno, tuvimos penosamente la oportunidad de escuchar en declaraciones al ministro de Educación, Eduardo Peta. Otra situación que nos preocupa de sobremanera es la situación de las comunidades indígenas, quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, desde mucho antes, pero obviamente su situación se agrava con esta crisis. Entonces vamos a conversar también a continuación con Adriana Agüero. Ella es coordinadora de casos y litigios de la organización Tierra Viva a los Pueblos Indígenas. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio a Amnistía y saludos también a quienes están siguiendo la transmisión. Bien, aprovecho para mandar también un saludo a mis compañeros de comunicación, María José Garcete, María José, Natalie Cabañas y José Mario Sosa, que nos están también acompañando detrás de cámara, digamos, en la parte técnica, en la producción. Bien, y Adriana, lanzamos un comunicado en conjunto de Amnistía Internacional, Tierra Viva y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, justamente en el que denunciamos la falta de provisión de alimentos para varias comunidades indígenas. Algunas recibieron, pero la asistencia que recibieron claramente no era necesaria. Incluso nos llegaron fotos penosas realmente de comunidades indígenas que solamente se están alimentando con pomelos. Pomelos es lo único que tienen en este momento ya para subsistir. Entonces, la pregunta obligatoria es, ¿cómo está esa situación hoy en día, Adriana? ¿Mejoró un poquito o sigue necesitando de la asistencia por parte del Estado, la asistencia prometida? Claro, la verdad y lastimosamente toca decir que no mejoró mucho el panorama. Si bien es cierto, algunas comunidades han sido asistidas luego de realizar medidas de fuerza, como han sido el día de ayer de la comunidad Con a la altura de Cerrito, el kilómetro 60. También esto ha sido una constante en el distrito de Pozo Colorado, en Teniente Irala Fernández, comunidades indígenas que han de alguna forma abandonado la cuarentena, que ha tenido un alto acatamiento en las comunidades indígenas. Han apeligrado sus vidas al salir de las comunidades porque sabemos que el pedido de las autoridades del gobierno es justamente el distanciamiento social y la cuarentena. Sin embargo, ante la falta de alimentación, han tenido que abandonar esa cuarentena, que como había dicho, de alto acatamiento en las comunidades indígenas, y han salido a pedir y a evidenciar la falta de asistencia a las comunidades indígenas. Luego de estas medidas de fuerza, estas comunidades sí han recibido cierta asistencia, pero también debemos comentar que esta asistencia es insuficiente. Han sido asistidos con 20 kilos de productos alimentarios en forma totalmente insuficiente para una comunidad, para una familia promedio indígena, ¿verdad? O sea, sería subsistencia nada más que para un par de días. Y debemos contabilizar que vamos a 50 días de una cuarentena, ¿verdad? Lastimosamente, el escenario de las comunidades indígenas no es bueno a nivel histórico, ¿verdad? Los pueblos indígenas experimentan un alto grado de marginación socioeconómica. Sabemos que han sido históricamente despojados de sus territorios. Al ser despojados de sus territorios vienen otras consecuencias, como ser la falta de acceso a la alimentación que va directo del bosque, ¿verdad? O sea, ellos socioeconómicamente se ven limitados a trabajos que puedan realizar para conseguir esa subsistencia, ¿verdad? Dentro de las medidas del gobierno se han establecido varios subsidios a los cuales tampoco ellos han sido beneficiados, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, las medidas que se han tomado dentro del gobierno, si bien se ha hecho un planteamiento a nivel general, falta una visión intercultural en la cual se respete las limitaciones o la diferencia que tienen los pueblos indígenas en cuanto a la posibilidad de acceso a Internet, como recién lo decía el compañero de ese día. No todas las poblaciones indígenas pueden acceder al servicio telefónico, al servicio de Internet, por ende no pueden hacer sus pedidos para los subsidios de Coporá o de otros subsidios, ¿verdad? Que en este momento han sido presentados por el Ministerio de Hacienda o han sido presentados por la Secretaría de Emergencia.
Entonces eso también limita la posibilidad de que ellos puedan tener acceso a servicios y a bienes de consumo. Recordemos que según lo establecido por la Dirección Nacional de Encuestas y Censo, el 65% de la población indígena, Jorge, vive en un estado de pobreza y el 35% en pobreza extrema. Lo que los hace diferente a ese 65 y 35% es que reciban o no el subsidio de Tecopera o adultos mayores, que serían 400.000 guaraníes. Eso es lo que los saca de la extrema pobreza. Y lastimosamente esta pandemia toma a las comunidades indígenas y a la población en general en una situación que demuestra la improvisación en la cual se han manejado los gobiernos históricamente. En cuanto a la salud, podemos decir, según un monitoreo que estamos realizando desde Tierra Viva, que en el Chaco existe un solo hospital regional. Y en cuanto a nivel Chaco en general, sería Bajo Chaco, Chaco Central o Boquerón y Alto Paraguay, tienen 30 camas para internación. No cuentan con terapia intensiva. Y en este cuadro de pandemia, ¿qué pasaría si una comunidad indígena se ve afectada por este virus? La verdad es que el panorama no es muy bueno, teniendo en cuenta que la población indígena es la mayoritaria en el Chaco y solamente se cuenta con 2 respiradores a nivel Chaco. Entonces, la verdad es que el escenario no es muy prometedor, no es muy bueno para las comunidades indígenas. Bien, y decime, aparte de la alimentación, ¿existen otras necesidades que, digamos, refuercen este contexto de pandemia? Sí, la verdad es que por el clima mismo del Chaco es un clima de largos periodos de sequía y seguido de largos periodos de inundación, de mucha lluvia. Ahora se está afrontando ese primer periodo de larga sequía. Hace bastante que no está lloviendo. La tierra, el clima, hace que en el Chaco sea muy difícil tener agua potable. En este momento es urgente no solo la asistencia de víveres, sino la asistencia de agua. La distribución de agua en el Chaco, de por sí, en un panorama dentro de lo normal de necesidad, ahora se ve acrecentado, considerando incluso que una de las medidas de urgencia que pide que se tome dentro del Ministerio de Salud y que sería la principal para evitar el contagio es el lavado de manos, ¿verdad? Sí. Ahí debemos partir de que las comunidades indígenas, lo que para nosotros es normal, es diario, algo usual, para ellos es un lujo. No hay agua para consumo y el agua con la que cuentan es de tajamar, entonces necesitan también de un proceso de tratado para esa agua, para que pueda ser básicamente de consumo, de utilización para el preparado de los alimentos. Según las normas o principios que se utilizan dentro de los manuales internacionales aceptados, se establece que una persona requiere en condiciones normales 15 litros diarios por persona para su uso, para consumo, para preparación de alimentos por persona. ¿Te imaginas que una familia en el Chaco tiene un promedio de entre 5 y 7 personas cuando son más o menos... ese es el número que se maneja de base, ¿verdad? Y te imaginarías cuánto requieren de agua por día y es imposible si es que el Estado no hace un fuerte acompañamiento y una distribución de agua. Dentro de Tierra Viva estamos instando a las instituciones públicas no solo a la distribución y asistencia de alimentos y de insumos sanitarios, sino también de agua. Porque también debemos recordar que las comunidades indígenas carecen de puestos de salud o centros de salud dotados de profesionales médicos. Sí tienen unidades de salud familiar, creo que hay 18 en todo el Chaco, y dentro de esas unidades de salud la asistencia no es constante, es una asistencia que se hace 1 o 2 veces al mes. Ahora por la política que enfrenta esta situación, tampoco se está haciendo atención extramuros, o sea, las comunidades indígenas se están manteniendo ahora, en caso de enfermedad, con un promotor de salud indígena que tiene una preparación muy básica. Entonces, también la situación sanitaria y la situación, la falta de asistencia médica es preocupante en las comunidades indígenas. La malnutrición también es un factor a tener en cuenta, ¿verdad? Bien, para cerrar esta segunda parte de la charla, Adriana, te quiero pedir que nos comentes qué va a hacer a continuación Tierra Viva, qué mecanismos o qué acciones
plantean tomar, digamos, de cara a esta situación que, reiteramos, se mantiene, o sea, no mejoró sustancialmente la situación de los indígenas. Y un pequeño dato más que quiero que repitas también, el porcentaje de la población que está en situación de pobreza y extrema pobreza, porque me parece muy contundente. Sí, la verdad que esto nace justamente de fuentes oficiales, ¿verdad? Dentro de lo que es el informe de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censo, el 65% de la población indígena está en situación de pobreza y el 35% en pobreza extrema. Dentro de Tierra Viva, nosotros como institución de derechos humanos, lo que estamos haciendo es tratando de incidir en políticas públicas. Por ejemplo, dentro de las medidas con el Ministerio de Salud hemos lanzado un protocolo de manejo dentro de las comunidades indígenas, viendo la falta de un abordaje intercultural. Como institución nos proponemos seguir incidiendo en que haya una asistencia a las comunidades indígenas en calidad y en tiempo oportuno, y además en cantidad oportuna y necesaria para la subsistencia de las comunidades indígenas. Tratamos de justamente acordar acciones con aliados como lo es Amnistía, ¿verdad? Y tratamos de incidir en la opinión pública también, y se han recibido muchas donaciones que han sido canalizadas al Chaco a través de la pastoral social, ¿verdad? Entonces también agradecemos eso. Nosotros no recibimos donaciones, pero sí tratamos de dirigir a las instituciones encargadas y que tienen la capacidad y la estructura para eso. Aprovechando este espacio, quisiera instar nuevamente a las autoridades a que realicen medidas íntegras de asistencia a las comunidades indígenas. Estas medidas deben contener tanto alimentos, asistencia sanitaria, asistencia médica y sobre todo, como acaba de decir, asistencia en agua, ¿verdad? Esto no solamente caería para el gobierno central, también para los gobiernos locales. En esto entran las gobernaciones y las municipalidades, que sobre todo tienen una gran responsabilidad local con sus poblaciones, ¿verdad? Y que hasta el momento fueron los primeros en que cerraron sus puertas ante la cuarentena. Adriana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jorge, y un saludo a todos los compañeros de Amnistía. Un abrazo. Estaba conversando con nosotros Adriana Agüero, coordinadora de casos y litigios de la organización Tierra Viva a los Pueblos Indígenas, relatando datos contundentes, como por ejemplo que el 65% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza. No hay, además, se agrava su situación con esta crisis por la pandemia. Contaba ya que no tienen puestos de salud para atender correctamente a estas poblaciones indígenas, no cuentan con agua. O sea, ¿cómo se va a aplicar las recomendaciones del Ministerio de Salud de, por ejemplo, de lavarse constantemente las manos, de reforzar la higiene si ni siquiera tiene agua? O sea, no tienen agua para consumo, mucho menos tampoco para higienizarse. Entonces, es realmente crítica la situación de ellos y de ellas. Entonces, están pidiendo desde Tierra Viva y también, por supuesto, nos sumamos desde Amnistía Internacional y la Federación de la Autodeterminación por los Pueblos Indígenas, para que puedan recibir ayuda, asistencia y que se pueda aplicar con ellos medidas íntegras. También les invito a que puedan leer nuestro comunicado conjunto que está en la página web de Amnistía Internacional, www.amnesty.org.pi. En la parte de destacado noticias van a encontrar este comunicado titulado Paraguay y COVID-19, pueblos indígenas entre el hambre, el riesgo y la indiferencia. Llegamos a la parte final, digamos, de este programa que estamos inaugurando hoy, mitad de semana, hablando sobre los temas que son tendencia en la semana, sobre los temas que importan, y también entonces nos gustaría conversar sobre la situación de las personas migrantes que regresan al país en tiempos del COVID-19. Entonces, para eso les saludamos a Daniel Vera, que ya está también compartiendo con nosotros. Él es un paraguayo en situación de cuarentena, regresó recientemente de Brasil, pasó unos días en el Puente de la Amistad y nos va a contar un poquito esa experiencia. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, señor Jorge? Y un saludo a la audiencia de Amnistía Paraguay. Bueno, muchísimas gracias. Contanos antes que nada tu historia para contextualizar un poquito. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera del país? ¿Por qué saliste de Paraguay? ¿Por qué tuviste que volver? ¿Qué te pasó en Brasil? Sí, te comento. Yo me fui buscando una mejor calidad de vida, ¿verdad? Fui buscando una oferta de trabajo que era casi imposible de rechazar. Entonces fui a Brasil con mi señora y con mi hijo y empezamos a trabajar en Brasil.
Ujú, No fue muy bien al principio, pero fue viniendo esta crisis y nos afectó a todos, ¿verdad? A todo el mundo, ¿verdad? A todos los compatriotas paraguayos y más a ujú. los brasileños también, que ahí mueve mucho dinero, mueve mucha economía al país. Y es así, nosotros nos fuimos con esa oferta de trabajo y tuvimos que vernos forzados a venir de nuevo por esta crisis que está pasando ahora mismo. Ujú. ¿Tu familia, tenés hijos? ¿Cómo están ellos? Sí, yo tengo mi señora y mi hijo que ahora mismo están en Encarnación en otro albergue. Nosotros estamos separados, ¿verdad? Tanto hombres y mujeres se separan, ¿verdad? Ellos pasaron primero y ellos están en un albergue ahora mismo en la parte de Encarnación, en alguna parte de Encarnación. Y nosotros estamos a otro lado, ahora ellos se quedan con nuestros hijos, están bajo custodia de los militares en cuarteles. Ujú. Ahora, comentanos un poquito cuál fue tu experiencia en el Puente de la Amistad. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Entre cuántos más o menos estaban? ¿Recibían algún tipo de ayuda, de asistencia? Porque realmente tuvimos la oportunidad de asistir por el noticiero, por varios noticieros además, situaciones de necesidad más que nada. Sí. Y entonces quería preguntarte también si es que recibieron comunicación por parte de las autoridades. Y la verdad que comunicación de parte de las autoridades, nada. En realidad yo tuve que verme forzado. Nosotros llegamos en el puente y nos quedamos casi 3 días parados, ¿verdad? Como no nos daba la asistencia que necesitábamos. Eh, de parte de los compatriotas paraguayos no recibíamos nada. Entonces me vi forzado a acudir a la parte de la televisión, ¿verdad? Para poder transmitir, para ver cómo es la realidad, porque la gente no sabe, la gente opina, dice, no dejen entrar, pero no saben la realidad que está pasando, que nosotros estamos pasando en el puente, que estamos pasando afuera en otros países. De parte de los brasileños, nosotros recibimos muchísima ayuda en el puente, solo que no dejaban pasar, no le dejaban pasar, nuestros propios compatriotas no le dejaban pasar, a la parte brasileña no le dejaban para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? De parte ahora del puente de la amistad para la frontera paraguaya ya no recibíamos nada de ayuda. Mm. Tenían frío, me parece que bajó un poco la temperatura además en eso, Sí, durante esos días. sí, nosotros como no recibíamos noticias, a nuestra familia tuvimos que hablar de parte de de parte de nuestras familias a la autoridad y le tuvimos que decir que no podían ellos quedarse a la madrugada porque el puente de la amistad hace un frío ahí. Fíjate, a las 2:30, una empieza a hacer frío y tenés sereno, ahí no puedes tener a una criatura y mucho menos en el piso con el frío, con el viento, con el sereno. Tuvimos que hablar y le dijimos si podían pasar en la parte de la aduana, pero va a ser imposible. Entonces nos levantamos nosotros, todos los que tenemos familia, ahora nos levantamos y nos tranquilizaron y nos dijeron, sí, ahora vamos a ver ahora mismo que pueden venir a buscarles para llevarles a un albergue, porque tienen Ujú. razón que no podemos dejarla acá en el puente, desamparado, prácticamente desamparado, sin nada. 3 días. 3 días nos quedamos. El primer día, la primera noche se le llevó a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra señora, se le llevaron todos. Ya nosotros los que quedamos, el primer grupo que llegó, nos quedamos 3 días ahí. Y fueron llegando más gente. Ujú. Bien, y comentanos ahora, ¿hace cuánto tiempo que estás en el albergue guardando cuarentena? ¿Cómo son las cosas ahí en el albergue? Y acá en el albergue yo no me puedo quejar, recibimos la atención que necesitamos, las medidas de seguridad son muy buenas, estamos bajo custodia de 4 personales de la Armada Paraguaya y nos dan todo lo que nosotros necesitamos, de parte agua, tapabocas, alcohol en gel, jabones, eh, alcohol, lavandina, todo lo que es para la medida sanitaria, ¿verdad? De parte de eso no nos Ujú, podemos quejar, la comida, el desayuno, la cena, todo se nos da ahora. Acá nosotros estamos muy a gusto. Y acá entre todo ujú. en general hablando ya estamos 8 días. Estamos Ocho ocho días. días. Sí, esperando ya las pruebas porque todos los días tenemos pruebas de temperatura, se nos revisa la garganta, tenemos también con el tester en el cuello que calcula bien la temperatura exacta para sacar exacto. También tenemos termómetros normales Ujú. y de parte de la Cruz Roja recibimos muchísima ayuda que nos está ayudando aquí, ahora los 3 doctores. Qué bueno, les queda una semana más entonces de cuarentena. Daniel, y para finalizar, un mensaje que quieras dar a las autoridades o por qué no a nuestros propios compatriotas que muchas veces
Bueno, estamos todos sensibles, digamos, ante esta situación, pero por supuesto que tiene que prevalecer la cuestión humanitaria, ¿verdad? Claro. Y yo el mensaje que quiero dar a la gente y a las autoridades es que em, no, que no nos juzguen a nosotros, ¿verdad? Que venimos del exterior. Nosotros no tenemos la culpa de esta pandemia que estamos pasando, de esta situación, de esta crisis, ¿verdad? Nosotros también estamos corriendo de los países que estamos viniendo. La mayoría de la gente infectada que está en Paraguay es gente que está viniendo de afuera, ¿verdad? Está viniendo de Argentina, de Brasil o de algún otro país, y que nosotros no tenemos la culpa, ¿verdad? Y que sean un poco más humanitarios, ¿verdad? Porque yo escuché la gente misma sale en la calle a hacer protestas así. Nosotros solo buscamos ayuda, también buscamos un refugio, porque no podemos quedarnos en un país ajeno donde a nosotros no nos pueden ayudar. Vamos a estar muy vulnerables. En realidad estuvimos muy vulnerables ya los días que estuvimos afuera, más los días que estuvimos parados en el puente, incluso acá mismo en el albergue no sabemos quién tiene, quién no tiene. Ahora dependemos nosotros de pruebas, y que de parte de las autoridades, ¿verdad? Que busquen agilizar un poquitito más el paso, ¿verdad? Yo sé que está todo prohibido el paso de ambas fronteras, que busquen agilizar un poquito el paso para los compatriotas, porque es una situación muy difícil y la verdad no se le desea a nadie estar ahí. Es muy mala experiencia estar en el frío, en el puente, pasando sed, pasando algunos hambre, algunos que están llegando recién, que no reciben el alimento diario. Y solo eso. Ujú. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros esta entrevista. Muchas gracias, Y a Daniel. toda la gente también. Hasta luego. Daniel Vera, un paraguayo en situación de cuarentena que pasó 3 días, nos comentaba en el Puente de la Amistad y nos compartía un poco su experiencia de cómo fueron esos días en los que no recibieron ayuda por parte de las autoridades paraguayas, pasaron frío, inclusive entre ellos había una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, ahora ya están afortunadamente en una situación de cuarentena, están ellos en albergues. Y me gustaría, para cerrar esta parte, este bloque en el que estamos hablando sobre la situación de las personas migrantes que regresan al país en tiempos de COVID-19, traer a colación algo que nos decía también Mariluz Martín del Movimiento por el Derecho a la Salud, María Rivarola. Ella nos recordaba que la discriminación y la xenofobia solamente pueden agravar este contexto de pandemia que estamos atravesando. Y esto históricamente se vio, por ejemplo, cuando explotó la cuestión del VIH, justamente la discriminación lo único que hizo fue agravar esa situación. Entonces, si nosotros ahora empezamos a tener actitudes xenofóbicas, discriminatorias o de estigmatización a las personas que están infectadas o que están, por ejemplo, retornando al país, esto, en vez de ayudar o mejorar la situación, por el contrario, podría agravar más este contexto de pandemia. Llegamos a la parte final. Quiero agradecer a todos y a todas las personas que se sumaron a esta transmisión. Esto es mitad de semana. Nos vamos a reunir todos los miércoles a las 10 de la mañana acá por la página de Amnistía Internacional, por un Facebook Live. Yo soy Jorge Flores. Quiero mandar un saludo a María José Garcete, a Natalie Cabañas, a José Mario Sosa, mis compañeros que están también apoyando desde la parte técnica y producción. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Un saludo y que tengan un buen resto de semana.